feliz. Con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, al Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén. Hermosos signos. Vamos a ir a una oración, por favor. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Gracias por este hermoso día que nos prestas la vida, que nos das salud y el conocimiento acerca de tu Evangelio eterno. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por tu paciencia y la gracia de nuestro amado Jesucristo. Solicitamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo y de tus santos ángeles, para que ministres y sanciones esta reunión y esta instrucción que proviene de ti, Señor, para que nos corrijas en espíritu y en verdad y nos despojemos de lo que aprendimos mal. Ayúdanos a formatear nuestra mente de tal manera que ahora la información sea fidedigna, veraz, oportuna, verdadera, en cuanto a la historia universal que tú conoces y has dictado a través de tus siervos los profetas. Acompáñanos, Señor, danos sabiduría e inteligencia de lo alto, y gracias por tu presencia. Te lo agradecemos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Ayer estuvimos hablando un poco acerca de el principio y aún no hemos hablado plenamente de lo que es el plan de redención, pero en el plan de redención fue creado para bien nuestro, para redimirnos, y solo mediante nuestro Señor Jesucristo es que se obtiene eterna redención. Para poder recuperar el Edén perdido, necesitamos vencer donde nuestros primeros padres perdieron. Entonces, desafortunadamente ellos fallaron en el Edén y fueron expulsados, pero Dios nos dio una promesa que iba a redimir a la raza caída por medio del sacrificio de su único Hijo. Entonces, la crisis que viene, cómo sobrevivir. Alguien me dijo en una entrevista que, porque comenzamos a hablar acerca de la historia de este mundo, y de alguna manera u otra aparece la historia basada en las Sagradas Escrituras. Y cuando mencioné acerca de Jesucristo como el Creador y Redentor y Salvador de este mundo, me dice, ya vas a meter religión. La gente está como racia a esto de la religión, no quiere saber de religión. Están hartos de religiones por tanta confusión que hay en el mundo, que muchos han decidido ser ateos. Dicen, no, porque los cristianos han sido mal ejemplo, han sido mal testimonio, por lo tanto no creo en este evangelio. Y me dijo, ya vas a meter la religión en esta entrevista. Le dije, es que yo no la estoy metiendo, ya está metida. Quieras o no, está metida en la política, ¿no? O explícame por qué
el partido predominante en México es Morena, porque está basado en la religión, en la guadalupana. Ahora le dije, ¿cómo se llamó la guerra de 1929? Que ya borraron de los libros de texto. La guerra de los cristeros. ¿Acaso yo metí la religión? Fue la religión la que se mezcló con el Estado. Y tú conoces a la Iglesia Católica como la más antigua. Eso te dijeron, pero tú no investigaste. La iglesia más antigua es la iglesia cristiana. De hecho, se origina en el cielo. Y iglesia viene del griego ekles. Salir, kles, un grupo que sale de la tradición y de la costumbre. Entonces, ekles, que es iglesia, es un grupo de creyentes que adoran a una deidad. Incluso las leyes del Estado, la ley federal de asociaciones religiosas y culto público en el mundo y en México, está dirigida a 2 o más personas que se reúnen para rendir culto a una deidad. Por lo tanto, estos estipulan, tienen que estar registrados ante el Estado. Pero Dios no creó el Estado. Dios no creó el poder civil. Entonces, que nos hayan enseñado a su manera, en su propia interpretación, que la Iglesia Católica es la más antigua, a ver, viene siendo la iglesia institucionalizada por el Imperio Romano ya después de Cristo, en el año 538. En el año 538 nace la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero estamos hablando del 538 después de Cristo. ¿Qué ocurrió antes del 538? Pues bueno, todavía la iglesia no se había institucionalizado. El problema de la iglesia surge cuando se institucionaliza y forman una lista de creencias y un libro de disciplina, un manual de operaciones, un manual para los feligreses. Dios dice claramente que la Biblia y solamente la Biblia es nuestra regla de fe. Y que los feligreses tienen que ser sancionados o amonestados de acuerdo a un así dice Jehová. Isaías 8:20 dice claramente a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, a la ley y al testimonio. Hoy en día el hombre dice a las creencias o al credo y al manual de iglesia. Lo que escribió el hombre, no lo que escribió Dios. Entonces, el grave problema de la iglesia es la institución. Porque entonces se establece una lista de creencias, se forma un organigrama jerárquico, se asignan cargos y se convierte en una iglesia legal o legalista. Legalista. Y ese fue el problema de la antigüedad. Entonces, Satanás le agrada mucho institucionalizar un grupo de creyentes para controlarlos, controlar sus conciencias y dominar sus personas. Antes del 538, antes que la iglesia se uniera al Estado, en el año 321, el rey Constantino establece esa tendencia de unir a la iglesia con el Estado. Sin embargo, él, que creía en los dioses del Olimpo, de Grecia, todavía veía
a la iglesia institucionalizada pero pagana. Adoraban al dios Júpiter, al dios Marte, a la diosa Venus, a los dioses de los griegos, en gran parte. Al dios Sol, al dios Mitra, que era el dios Sol, que todavía sigue representando el dios Sol para la iglesia católica, pero como que empanizado, transformado. Entonces el rey Constantino en el año 312 tuvo una visión en el puente Milvio mientras iba a enfrentar a Magencio, su enemigo, también romano, porque Roma estaba dividida, se habían peleado por el control, el dominio territorial. Hay que recordar que Roma controlaba toda Europa, los reinos bárbaros. Entonces, Constantino, que había hecho una ofrenda al dios Mitra para poder vencer a su enemigo paisano, Magencio, llevó a cabo un ritual, y esto es abominación a Dios, es abominación a Jehová. El rito, la honra y la adoración a imágenes, a dioses paganos. Por eso Dios le llama la abominación, y el desolador es el enemigo que utiliza siempre a un ejército que une iglesia con el Estado para perseguir a su pueblo. Esa es la historia de siempre. Entonces, Constantino tuvo esa visión en la cual vio el esplendor, un sol esplendoroso y una nube en forma de cruz. Y él fue a ver a una vidente para que le describiera el sueño, la visión, a lo que ella le dijo, le interpretó: oh rey, vive para siempre, que tu majestad y potestad se extenderán sobre esta tierra, bajo esta insignia vencerás. Insignia, la cruz y el sol. Interesante. Él comenzó a analizar, investigar, preguntándole a hechiceros, a sátrapas, a sus consejeros, todos paganos, una ampliación de esa visión, una mayor explicación. A lo que ellos le dijeron que él tenía que volverse cristiano, que él tenía que dirigir a la iglesia cristiana. En ese entonces los cristianos estaban siendo perseguidos terriblemente, llevados al circo romano, donde eran sacrificados, bañados con sangre de cordero, familias enteras, niños, ancianos, mujeres, débiles, vulnerables, y eran llevados al circo romano, donde se hacían apuestas y gozaban al ver destruirse estos seres humanos bajo las garras de las bestias y sus colmillos. Y eso gozaban Roma. Entonces, esa persecución que Satanás notó o aprendió, que cuando mataba a un cristiano surgían 100, eran mártires, y dijo: mejor los voy a confundir. Creo que es una estrategia, así como arrastró a la tercera parte de los ángeles. Él utilizó una estrategia muy, muy certera, en la cual buscaría mezclar iglesia con Estado. Y fue hasta el año 321 que él demoniza el sábado, porque el sábado es el día del Señor. Isaías 58, 13 y 14 dice claramente: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni haciendo tu voluntad, entonces te haré subir por la altura de los cielos, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sábado es el día de la creación, es el monumento de la creación que nos indica quién es el juez, rey soberano, creador del universo. Y eso no le agrada a Satanás. Por lo tanto, establecería una religión basada
en adoración al dios Mitra, al dios solar. Constantino emitió el edicto el 7 de marzo del año 321 que todo ciudadano bajo el control, dominio del Imperio Romano tendría que honrar el día del sol, el Dominus Sol Invictus, el dios sol nunca vencido, y que tendrían que descansar el domingo, en inglés Sunday, día del sol. Y de ahí se desató una persecución contra aquellos que continuaron guardando el sábado como el día del Señor, del Creador. Se desató una terrible persecución. Pero la iglesia cristiana que había sido perseguida y que estaba cansada de la persecución, cuando vieron que Constantino mandó a construir cruces sobre los templos del dios Mitra y de Venus y de Astarte y de Diana de los Efesios y de los dioses paganos, mandó a poner imágenes, por ejemplo, la de Pedro, que hoy todavía reside en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Antes era el dios Júpiter. Le quitaron el Ju y le pusieron Peter, así que es San Peter, San Pedro, pero es Júpiter, ¿no? Y así lo que hicieron fue confundir a los cristianos, y como ellos estaban cansados ya de la persecución, aceptaron la nueva religión y creyeron que Constantino se había convertido al cristianismo cuando siguió matando gente, mandó matar a su hijo Crispos, mandó matar a algunos tíos de él, seguía matando y seguía ofreciendo incienso al dios Mitra y a Saturno, el dios de la guerra, al dios Marte, a Marte, dios de la guerra. Pero muchos cristianos se refugiaron en esos templos que tenían una insignia, una cruz. La cruz no representa a Cristo. Cuando Jesús dijo a aquel hombre que le preguntó qué debo hacer para dar la vida eterna, si quieres ganar la vida eterna, dijo el Señor, toma tu cruz, tienes que renunciar a todo, toma tu cruz y sígueme. No dijo cuélgate la cruz, fórmala una insignia, hazle oraciones a esa cruz, persínate ante ella, cuélgatela en el pecho. Jamás dijo eso, nunca. Y te voy a hablar algo lógico. ¿Cómo crees que una madre de familia actuaría después de ver a su hijo agonizar porque lo han balaceado, lo han baleado y está agonizando en el piso? Y de pronto ella es desgarrado su corazón porque ve a su hijo morir. Y de pronto viene por ahí algún curioso y le entrega un arma y le dice, señora, esta es el arma con que mataron a su hijo. ¿Cómo crees, Leonardo, que esa señora vería esa arma? ¿Con amor o con odio? Así María, la madre de Jesús, vio esa cruz. La palabra de Dios dice claramente que Cristo se hizo maldito por amor a nosotros, porque todo aquel que era colgado de un madero, de una cruz de madera, era maldito. ¿Y sabe lo que hacían los antiguos judíos? Con esa cruz la quemaban. No querían saber nada de esa cruz. Los discípulos sabían que iban a morir en esa cruz porque era una insignia, instrumento de tortura que el Imperio Romano había establecido como forma de castigo a los que no eran romanos. Y esta fue traída desde Babilonia, donde usaban la Tau, o la T de Tamuz, hijo de Nimrod, fundador de la Torre de Babel, descendiente de Cus, descendiente de Cam, descendiente de Noé, después del diluvio. Tremendo. Y ahí está la historia. Entonces antes los mataban en esa T de madera, y ahí los dejaban que las aves los comieran, murieran lentamente. Hasta que Roma propuso ponerle un mástil arriba de la cruz de madera para colocarle una placa
en son de burla del acusado, como la que mandaron a hacer a Jesús, que decía: Jesús Nazarenos Rex Judeorum, Jesús Nazareno, rey judeano. Y así fue como Helena, la madre de Constantino, mandó traer esa cruz a Jerusalén, donde estaba el obispo Macario, quien entregó una cruz a Helena, la madre de Constantino, pero no era la cruz de Jesús. Sin embargo, le entregó una cruz y le dijo que en esa cruz habían crucificado a Jesús. Se la llevaron en una procesión a Roma, que hoy en día la venden en Roma, en el Vaticano, astillas así, en cajitas doradas, te las venden en miles de dólares, que supuestamente hacen milagros. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Nunca se les acaban. Es lo más curioso, ¿no? Entonces, los cristianos se unieron a Roma, hubo la oportunidad de fusionar iglesia y Estado. Constantino escribe, antes de morir, una ley que delegaba la corona del imperio al obispo de Roma. Y es así como el rey Justiniano de Roma se declara en el año 538 después de Cristo cabeza de iglesia, corrector de herejes. ¿Qué es un hereje? El Código de Derecho Canónico, que es la ley ética del Vaticano, del papado, establece que hereje es aquel que no es católico y tiene que ser castigado por las autoridades civiles. O sea, los que no somos católicos tenemos que ser perseguidos. Eso dice el Código de Derecho Canónico y está actualizado, por ahí tengo el libro. Así que finalmente se une iglesia y Estado. Hay que recordar que siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil fue para perseguir, matar a todos aquellos que no creían en su doctrina. El resultado fue el papado. Una iglesia perseguidora de los cristianos. Y por eso inventaron la cámara de tortura, la guillotina, la hoguera, donde quemaban vivos a los cristianos. O Roma está manchada de sangre y Roma no cambia. Cuando el tigre cambiará sus manchas. Roma es tolerante mientras soporta la reforma o la contrarreforma. La reforma, perdón. Porque ellos desarrollaron la contrarreforma a través de los jesuitas. Entonces, hasta 1798, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a ver, cuando Napoleón Bonaparte arrestó al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad. Y de ahí cesó la persecución. Sin embargo, en el Nuevo Mundo, en el nuevo continente americano, siguió la llamada Inquisición. Aquí continuaron las torturas todavía, por instrucciones de Roma papal. Bien, eso es parte de lo que vamos a ir viendo, basado en las Sagradas Escrituras. En el libro de Juan 14:29 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Eventos de los últimos días. Cristo manifestó por su ángel a Juan su siervo las cosas que deben acontecer antes del fin de la historia del mundo, y su propósito es que seamos entendidos con respecto a ellas. Apocalipsis 12, del 7 al 9, la conclusión de esta guerra fue la siguiente: Satanás fue expulsado del cielo y juró vengarse contra Dios. Ahora trataría de hacer caer a los seres vivientes para que se unieran en terrible apostasía con él. Apostasía significa apartarse de la luz o apartarse de la verdad. Así que Lucifer fue expulsado del cielo.
el que fuera un ángel de luz, ahora se había rebelado contra su creador. Y eso trajo como consecuencia que fuera expulsado del cielo, no se encontró lugar más para él, porque se veía amenazado el resto de la creación. Así que Dios no iba a arriesgar a la creación, tuvo que expulsarlo. Sin embargo, no lo mató porque Dios no se jacta en la violencia. Si lo hubiera matado, los demás ángeles le habrían adorado por miedo. Dios no busca la adoración por miedo, sino por voluntad propia, que nace por amor. Y bueno, todos los mundos no caídos fueron advertidos del peligro que corrían tras la amenaza de una conspiración llevada a cabo por un ángel caído. Adán y Eva fueron también advertidos, sin embargo, Adán y Eva cedieron al pecado y cayeron en la trampa, en la seducción. Creyeron que pasarían a una mejor dimensión de vida y era todo lo contrario. Comenzarían a morir poco a poco. No morirían en ese momento, pero morirían poco a poco. Fue triste su vejez, porque sus nietos, bisnietos, tataranietos los acusaban de que por culpa de ellos ahora tenían que vivir sembrando la tierra y bueno, ya no recibirían los favores del cielo, ahora tendrían que depender por sí mismos. Sin embargo, tenían una promesa. Las profecía significa eventos anticipados. Profecías son eventos anticipados que se van desarrollando a través del tiempo y en su cumplimiento se conforma la historia. Entonces, Dios lo envió a través de sus siervos los profetas, nos mandó instrucción en las Sagradas Escrituras. En Génesis 3:15 inician las profecías, donde Dios dice, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, a Satanás, entre ti y la mujer. La mujer simbólicamente representa a la iglesia. Es decir, debería de existir enemistad entre Lucifer o el mundo y la iglesia de Cristo. Ahí nacen las profecías, ahí comienzan a correr su tiempo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, habría una traición cuando el Hijo de Dios viniera aquí, sería traicionado por la serpiente antigua. Sin embargo, el Hijo de Dios le propinaría un duro golpe, certero en la cabeza a Lucifer, pero no moriría todavía. Se le permitiría todavía actuar para demostrar lo que él propone, un mejor sistema de gobierno. Sin embargo, Dios lo ha permitido que la violencia y la masacre continúe en este mundo, en este planeta, debido a que es necesario que el pecado, ya que surgió, madure y aflore y dé sus terribles frutos, para que quedemos vacunados para la eternidad. Por si a algún otro ángel se le ocurre un nuevo sistema de gobierno, podamos decir, no, basta. No podemos confiar en nadie más. Dios es el único que tiene la razón y nunca se equivoca. Todos sus caminos son verdaderos. Por lo tanto, es necesario que el pecado aflore sus terribles consecuencias. Violencia, muerte, porque es lo que el hombre ha decidido. Ahora, una vez que ellos salieron, pues sus descendientes se ubicaron después del diluvio, porque Dios decidió destruir a la raza humana mediante un diluvio, debido a que la raza humana había llegado a los niveles más bajos y profundos del abismo del pecado. Porque, ¿sabes lo que habían hecho aparte de desobedecer a Dios y desconocerlo como su creador? Habían formado una amalgama entre seres humanos y animales. Y eso no le agradó a Dios. Hay una condenación, hay una maldición para aquellos seres humanos que se mezclan con animales. Y esta condenación está en el libro de Levíticos. Dios maldice a aquellos que se echan con animales como si fueran como con mujer. Terrible. ¿Sabes que Canadá hoy en día ha aprobado el matrimonio entre animales y seres humanos? Personas que se están casando con sus mascotas
Sí, es terrible. Por ahí tengo... ¿No lo has visto eso? No. Sí sabía que las personas luego se acostaban con eso. Bueno, La zoofilia, pero... la zoofilia, exacto. Pero sí, mira, aunque Colombia es uno de los países que también aprueba, los demás países como México no lo condenan. Y si no lo condena, lo permite, ¿no? Sin embargo, para tener relaciones con sus animales no necesitan estar casados. No, Simplemente... pues no. Tener un animal. Exacto, es solamente tener un animal y estuvo. Pobrecitos. A ver si tengo aquí algo de información acerca de esto. Aquí está. No es mentira, es realidad. Esperar es que en algunos casos estas parejas son sus propias mascotas, ya sea por razones religiosas, supersticiones o incluso lazos amorosos. Dado lo curioso de esta situación, hoy en Rack Smashers te traemos 10 matrimonios de personas y animales. Iniciando esta lista te presentamos al hombre que se casó con su pony. En el año de 1998, durante el show de televisión de Jerry Springer, Mark Matthews confesaría ante la audiencia haber contraído matrimonio con el pony Pixel. La unión quería ser mostrada en el show mientras a su vez se ahondaban en temas de la relación que fue establecida en el año del 92. Sin embargo, el show no pudo ser transmitido, dado que el hablar de zoofilia era excesivamente alocado para la época, así que los directores decidieron evitar su difusión y lo cancelaron. En el puesto número 9 está una unión que es traída directamente de Nueva Delhi, en donde Selva Kumar ha sido atormentada durante años por el estúpido acto que cometió cuando era adolescente. Cuando tenía 18 años, Kumar apedreó hasta la muerte a 2 perros que se encontraban apareándose y posteriormente colgó sus cadáveres. Hecho esto, las manos y pies de Kumar quedaron completamente paralizadas y además perdió la audición de uno de sus oídos. Ante tan desdichado hecho, Kumar ya con 33 años decidió acudir con una astróloga, quien le indicó que para superar esta maldición debía casarse con un perro. Acto seguido, la unión se estableció junto a Selvi, una perra de 10 años a quien juró cuidar hasta su muerte. Los hechos posteriores continúan siendo un misterio. Continuando con esta lista, nos remontamos al año 2006, año en que Sharon Tender contrajo matrimonio con Cindy, un delfín israelí. Después de conocerlo 15 años atrás y tras estar frecuentándolo en muchas ocasiones, finalmente la unión se dio, convirtiendo a la inglesa de 41 años en la primera persona en casarse con un delfín. Ante las críticas hechas por la prensa, la excéntrica multimillonaria afirmó lo siguiente: "No es algo pervertido, yo amo a este delfín y él es el amor de mi vida". En el puesto número 7 tenemos a Nura Alit, un joven procedente de Indonesia que terminó contrayendo matrimonio con una vaca. El joven de 18 años había sido encontrado teniendo relaciones con esta vaca. Sin embargo, en su defensa, Ali aclaró que la vaca le había lanzado cumplidos y había intentado coquetear con él. Y bueno, pese a su muy creíble aclaración, dadas las costumbres de su religión, se llevó a cabo una ceremonia para limpiar el pueblo del acto profano, y Ali se vio obligado a casarse con el animal. Para el sexto puesto conozcan al alemán Uwe Mitscholik, quien en el 2010 decidió dejar las citas a un lado para formalizar su relación con su gata Cecilia. Ok, no, las cosas no son tan así. Bueno, creo que al buen entendedor pocas palabras. Sería mala idea enfocarle más tiempo a esto. Mira, y eso estaba en Patriarcas y Profetas, pero la corporación adventista sustrajo, mutiló el libro y extrajo todo ese tema. Había unas páginas dedicadas a esta instrucción, en la cual dijo claramente que la gota que derramó el vaso de la ira de Dios ante esta humanidad en el diluvio fue porque el hombre habría creado una amalgama entre seres humanos y animales. Y dijo Dios: mi alma no va a contender con esta raza caída. Serán sus días 120 años. Y envió a Noé, pregonero de justicia, para predicar que el mundo se arrepintiera porque Dios iba a destruir este planeta y toda su creación estaba maldecida. Todo estaba maldecido. Y fue eso. Entonces la corporación, porque tuvo algunas quejas de parte de la audiencia, de la gente, diciendo que cómo era posible, que si quería decir Elena G. de White que la raza negra provenía de una mezcla entre animales con seres humanos, y en pro de estar en contra de la discriminación, dijeron, eso es lo que mejor quiere decir, que la raza negra proviene de los monos.
Y a ver, explíquenos. Y los adventistas no quisieron defender esa verdad. Lo que ella quiso decir es que se habían mezclado como un matrimonio con animales. No es que habían nacido de un mono, pero lo quitaron. Y ese fue el motivo por qué Dios destruyó este planeta. Ahora, con estas evidencias, ¿tú crees que Dios no va a actuar? Tiene que actuar, porque si no se tendría que disculpar ante aquellos antediluvianos. Es más, por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Y dice Pablo que en los últimos días las mujeres cambiarían el uso natural. Mujeres con hombres y hombres con hombres. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. Lo que ya está pasando. En lo que está, la ideología de género que está siendo promovida muy grandemente por la Agenda 2030, inspirada por el Vaticano y entregada a las Naciones Unidas. Por eso llevaron a cabo la Segunda Guerra Mundial, para crear la Liga de Naciones y a través de la ONU poder dominar a todos los pueblos del mundo. Inteligente. Dentro de la ONU hay una oficina, un cuarto, una habitación de meditación. En la entrada tiene un ojo que todo lo ve, es el que está detrás del dólar, que es el dios Mitra. Y dentro hay un cubo en los cuales ellos honran al dios Júpiter, ahora Saturno. Y ahí hay un arca que tiene imágenes de la naturaleza, de la vegetación. Se refiere esto a Laudato Si, la agenda, la encíclica papal, inspirada por el papado en el 2015, proyectada a la ONU para salvar la Tierra del cambio climático. Y de ahí viene la ley dominical. Todo está planeado muy bien. Sin embargo, no tenemos por qué ser engañados si conocemos la historia. El que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Entonces, vemos cómo Dios actúa justamente. Porque si Él no destruye la maldad, todo el mundo se contamina. Por eso tiene que intervenir. Por eso Dios permitió las guerras. En el Antiguo Testamento, muchos acusan a Dios de ser un cruel. Sin embargo, Dios permitió las guerras porque el hombre así lo quiso. El día que el pueblo de Dios rechazó a Dios como su rey y protestó a través del profeta Samuel y le dijo: Señor, danos un rey. Y él le dijo a Dios: Señor, tu pueblo quiere un rey. Pero Dios dijo: yo soy su rey. Conmigo no les va a faltar nada. Conmigo estarán seguros. No les va a faltar nada. Diles que los va a esclavizar, que va a mandar a sus hijos a la guerra, que los va a controlar, les va a cobrar impuestos y va a prostituir a sus hijas. Cuando regresó el profeta, le dijo: Señor, dice que no importa. Pero los va a mandar a la guerra. No importa. Bueno, qué triste es cuando un hijo rechaza a sus padres. Qué triste fue para Dios cuando sus hijos rechazaron a Dios como su creador, como su rey. Finalmente les asignó a Saúl. Se desataron terribles guerras. Pero porque el hombre decidía pelear, el hombre decidió entrar en guerras y que murieran muchos. ¿Por qué? Por no depender de Dios. Cuando el pueblo de Josafat tuvieron ese grave peligro, en Segunda de Crónicas, Dios dijo: esta vez no tenéis por qué pelear. Ellos adoraron a Jehová en todo su esplendor, cantaron himnos de adoración, cánticos solemnes que agradaron a Dios y cayeron rostro en tierra. Rostro en tierra. No solo de rodillas, rostro en tierra. Josafat, Daniel, Nabucodonosor oraba rostro en tierra. Josué, rostro en tierra. Todas esas citas están en las Sagradas Escrituras. Cristo oraba rostro en tierra. Es la mejor y mayor posición que el hombre pueda alcanzar ante su Creador, reconociéndose como polvo. Si los musulmanes
que tienen un Dios falso, oran rostro en tierra. ¿Quién soy yo, mortal, para sentirme erguido, digno del favor de Dios, siendo pecador? Y esa vez no tuvieron por qué pelear. Dios confundió a sus enemigos y se mataron entre ellos. Y el pueblo de Dios no peleó. Pero el ser humano ha decidido no depender de Dios. Y después del diluvio, se fueron a Istar, una tierra fructífera también, donde a través de Nimrod levantaron esta torre de Babel. Ahí es donde empieza el nuevo orden mundial. ¿Has oído el nuevo orden mundial, Leonardo? Sí. Más o menos. Más o menos. Esto está detrás del billete del dólar. Dice Novus Ordus Seclorum. Nuevo orden secular. O sea, sin Dios. Es lo que quiere decir. En ese nuevo orden mundial lo que se busca es establecer un dominio total de todas las naciones. Que todos tengan un solo sistema político religioso. Y cuando digo político me refiero a lo económico también. Y religioso. Que todas las religiones se unan en puntos comunes de doctrina. Por eso el papado busca reconciliar las religiones a través del ecumenismo con musulmanes, chamanes, budistas, ortodoxos, judíos, evangélicos, diciendo, vamos a unirnos por la paz. Y todos están cediendo. ¿Por qué? Por los lazos económicos que ellos controlan, que Roma controla. Por eso llevaron a cabo la Primera Guerra Mundial, solo que no lo lograron. Y como te decía anteriormente, la religión está metida en las guerras. Porque el papado o los jesuitas, que son su ejército secreto, han tenido que ver con todas las guerras en todo el mundo. Con la creación de la NASA, con la creación de la ONU, con la creación de la OTAN, con la creación de la Unión Europea, con la creación de un solo sistema económico, con la creación y control de la educación. Y el objetivo es desterrar a Dios de nuestras mentes. Entonces, en Génesis 11, fíjate qué interesante, Génesis 11 es donde inicia el nuevo orden mundial. Ahora tenemos que avanzar a mediodía, si Dios permite, para comprender mejor esta historia. Cuando conoces la verdad, la verdadera historia, tu mente ya no es igual. Te nace el deseo de investigar más, del mayor conocimiento. Mira, en Génesis 11, ¿puedes leer, Leonardo, por favor? 11 del 1 al 9, por favor. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y dijeron, hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres, y dijo el Señor, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la tierra. Bueno, ok, gracias. Lo que ocurre aquí es, Dios lo sabe todo. Sin embargo dice, vayamos a ver qué es lo que están haciendo estos mortales. Dios ya lo sabe. Sin embargo quiere decir, vayamos a ver. Es decir, vamos a continuar la recopilación de datos para que se escriba en el libro de las memorias.
Y esto es que encuentra a los hombres que se habían vuelto constructores. ¿Has escuchado o leído acerca de los masones? Sí, más o menos. Ok. Mason en inglés es constructor. Y está hablando de constructores, albañiles, constructores. Mezcla betún y de ahí comenzaron a construir una torre, una sigurá en forma piramidal. Y de ahí querían pelear contra Dios, querían evitar otro diluvio, por si acaso, y seguir siendo salvos. Sin embargo, esto no le agradó a Dios porque se estaban rebelando terriblemente contra Jehová de los ejércitos. Y decidió cambiarles el idioma, ahí nos nacieron nuestros idiomas. Fuimos esparcidos sobre la faz de la tierra, y el hombre se convirtió en nómada, y fueron esparcidos, y fueron muchos pueblos edificando pirámides, como los incas, los mayas, los aztecas, los egipcios. ¿Y para qué usaban esas pirámides? Para sus ritos paganos, para sus ritos satánicos. Para eso. Aquí los aztecas los utilizaban para extraerle el corazón a las víctimas y rociar la sangre. Como en Apocalipto. Ajá. Hernán Cortés quedó aterrado cuando vio estos templos en las pirámides que apestaban a muerto. Pero era la forma ritual de los aztecas y de los mayas, igual de los egipcios también. Creían que al enterrarlos en las pirámides, ellos iban a entrar a nuevas dimensiones de vida astral, en el espacio sideral. Continuarían allá, ¿no? Y ellos de que Roma llama al cementerio Panteón, que significa lugar de los dioses, que cuando mueres, si eres una persona no muy popular, pues te vas a morar en un astro. Pero si eres popular, te vas a Marte o a Júpiter, planetas más conocidos. Y esa fue la tradición pagana. Por lo tanto, Dios los esparció sobre la faz de la tierra. Sin embargo, en Génesis 11:6 dice, nada los detendrá de lo que han pensado hacer. Y sabes que el logotipo de la Unión Europea dice claramente, muchas lenguas, un solo pueblo. Es decir, ellos tienen un propósito y a través de la ONU lo van a lograr. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Satanás? Terminando de construir la Torre de Babel de forma simbólica. Y mira, que nunca en la historia líderes europeos habían decidido que el Papa era su líder. Reyes, presidentes, primer ministros, y acudieron al Vaticano para decirle al Papa que él sería su líder espiritual. Leo del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, la Torre de Babel. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad. En vista de su propio carácter y conducta, generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres. Imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam, se reprodujeron en su posteridad y la acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios no estableció las ciudades, que se esparcieran en colonias. Pero te explico por qué. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran en toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella.
Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. ¿Cómo te es más fácil matar una plaga? ¿Que estén esparcidos o que estén juntos? Juntos. Exacto, por eso es la creación de las ciudades, para matarlos más fácilmente. ¿Sabes que en la década de los 30, en la Gran Depresión norteamericana, que fue terrible, que incluso gente se suicidaba, familias que estaban muriendo de hambre, que Estados Unidos pasó por una crisis terrible económica? ¿Sabes quiénes sobrevivieron? Los que estaban en el campo sembrando su propia hortaliza. No requerían del dinero. Sembraban su propio alimento. Y esa es la instrucción divina. Y fundaron una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Una monarquía. La ley de un monarca no se discute, no se debate en un senado. La ley de un monarca se cumple, se obedece. Se dice lo Y que si no estás muerto. ¿Y sabes que ahora se está estableciendo un sistema tipo monárquico a nivel mundial, fascista, a través del comunismo o del bien común que profesa el Papa, que predica el Papa? Y que México ya entró a ese sistema a través del Foro de Sao Paulo desde 1991, y que este presidente, López Obrador, es miembro del Foro de Sao Paulo, creado por los jesuitas a través de Lula da Silva y a través de Castro Ruz, el antiguo presidente cubano, y que llevaron a Venezuela a la situación que se encuentra hoy, cuando Venezuela era uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Así que los jesuitas, para poder neutralizar, detener en el avance económico a Venezuela, infiltraron el gobierno y a través de la política, los partidos políticos, convencieron a la gente de que necesitaban un caudillo que viniera de familia pobre, igual que Hitler, igual que López Obrador, igual que Hugo Chávez. Porque la gente cree, oh, es pobre, él no va a requerir riquezas, está acostumbrado igual que nosotros, piensa igual que nosotros, nos va a ayudar, es nuestro Salvador. Y nació de familia pobre y finalmente llevó a Venezuela, Hugo Chávez, a la situación que se encuentra hoy. Dato curioso, Smartmatic, que es la empresa que fabrica máquinas de votación para votaciones, Dynamic, son aliados desde Canadá, son los que llevaron a Hugo Chávez al poder y ahorita tienen a Maduro sometiendo a Venezuela, y que tu agua es racionada, tu alimento es racionado. No hay en Venezuela propiedad personal, no hay libertad de expresión, no hay libertad de conciencia, de pensamiento, no hay propiedad privada, no hay interés personal. El gobierno te asigna, igual que Cuba, con lo que debes vivir. Tú no puedes tener dos casas, solo una prestada porque pertenece al Estado. México está entrando en esa etapa. A través del Foro de Sao Paulo tienen una agenda establecida para llevar a México al comunismo. De hecho, ya estamos en el comunismo, pero está disfrazado de democracia. Pero las leyes las están mutilando a partir del 2012. ¿Sabías que esa fecha y el propósito se encuentra en el libro de Esther 3, en la Biblia? Y hasta fecha, vamos a ver más adelante, va a ser interesante cómo es que la Biblia menciona lo que iba a ocurrir, pero como la gente ignora este montón de letras, dice, ay, qué aburrido, no tiene muñequitos. Así, y ahí está la historia, y lo vamos a ver, vas a ver primero Dios. Así que Dios no estableció el Estado. Mira, sociedad y sociedad civil, o poder civil. La sociedad es un grupo de hombres que se unen en propósitos de paz, sin fronteras, sin monarquía que los controle. Sociedad civil es un grupo de hombres que se unen en un lugar o territorio, nombran a un líder, monarca, este a su vez establece leyes que los rigen y
establece fronteras. Y ahora sí, te va a cobrar impuestos. El poder civil nunca tiene que relacionarse con la religión. ¿Por qué? Porque sin democracia no hay, sin Estado laico. Laicidad, laico, es separar iglesia del Estado. Jesús lo dijo, dar al César lo que es de César y de lo que es de Dios. Sin Estado laico no hay democracia. Y ahora, disfrazado, este presidente, disfrazado de ángel de luz, dice, bueno, vamos a convocar a los líderes religiosos, pero con una intención, someterse a las leyes del Estado, para controlar a las masas. Algo increíble que está ocurriendo ahorita con lo de la agenda del cambio climático. Ya ahorita COVID-19, que se mantiene ya ahí, ya no se va, se queda ahí, para manipular las masas, para controlarlos. Lo que sigue ahorita es cambio climático. Y esto de cambio climático es manipulado por el gobierno, haciendo el Vaticano, el gobierno, religiones. Este movimiento se llama Climate Sunday, el domingo climático. Y están convocando a través de las religiones, según esto, convocándolos, uniéndolos, para que exijan a sus gobiernos leyes que puedan controlar las emisiones de dióxido de carbono, por lo cual ellos culpan por lo del efecto invernadero. Y dióxido de carbono no puede cambiar Es decir, la contaminación no puede cambiar el clima, por favor. ¿En qué mente cabe? Si es cierto que mata a los animales, es cierto que las ballenas y las tortugas se les han encontrado en su vientre, en su nariz, en su boca, plásticos. Contaminación, producto de la contaminación del hombre. Sin embargo, no tiene por qué cambiar el clima. ¿Sí o no tiene sentido? O sea, ¿hay contaminación? Claro que sí, nos hace daño, claro que nos mata, pero no cambia el clima. ¿Quién está cambiando el clima? Satanás, a través del estado profundo. A través del estado profundo. Es una hermandad secreta que opera desde las sombras, manipulado por los jesuitas. Satanás es el cerebro y sus brazos son los jesuitas en el poder. Y están destruyendo el ecosistema a través de armas de inteligencia artificial como HAARP, H-A-A-R-P, High Activity Aurora Research Program, un programa de investigación de aurora boreal, en la cual establecen antenas de alta frecuencia modulada, energía modulada. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una en Alaska y proyectan el rayo hacia la ionosfera y lo rebotan. Está teledirigido y pueden provocar terremotos, tsunamis, y a través de ese rayo y también los rayos láser por medio de sus satélites están calentando la atmósfera, el mar, están derritiendo los témpanos de hielo en el Ártico, y de esa manera aumenta la cantidad de agua, desapareciendo islas y desapareciendo playas en países. Entonces utilizan los medios de comunicación para espantar a la gente. Es un arma, no falla. El terror, la psicosis. Los medios de comunicación son la llave perfecta para aterrorizar al mundo y que ellos mismas exijan al gobierno, al Estado, al poder civil, leyes aún en contra de sus propias libertades civiles. Increíble.
La gente se pone la soga al cuello y le dice al gobierno, jálale, jálale. Se suicida por la falta de conocimiento voluntaria, y la ignorancia puede destruir aún el alma. Es una plaga, la peor epidemia que puede ocurrir, pandemia, destruir a este mundo, es la ignorancia voluntaria. Y el pecado es la terrible pandemia. Entonces mira, así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración del homenaje del mundo y haría célebre a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Nada los detendrá. Y mencionaba el día de ayer, y no vamos a entrar en detalles ahorita porque no es el tema, pero en el billete del dólar está la Torre de Babel. Y dice claramente, nuevo orden mundial, Novus Ordo Seclorum. Y curiosamente, ¿por qué está en latín? ¿Por qué no está en inglés? Estados Unidos se encuentra en la profecía de Apocalipsis. Y no lo vamos a ver con el nombre de Estados Unidos de Norteamérica, pero lo vamos a ver con sus propósitos finales. Ya tocaremos este tema, porque es muy amplio. Vamos a describir simbología, vamos a describir cómo es que los ataques terroristas los están llevando a cabo a través de una cábala hebrea satánica al azar, por medio de la numerología, el 911, por ejemplo. ¿Ya? Y todo esto, este show que están llevando a cabo para establecer un nuevo orden sin Dios. El Señor declaró, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí empiezan las profecías. Sin embargo, hoy en día no se está cumpliendo, porque esta enemistad debe de ser separación del mundo. Entre la simiente de Satanás y la simiente de la iglesia de Dios debería de haber enemistad. El pueblo de Dios debería vivir en el campo como Enoc. El pueblo de Dios nunca fue llamado a vivir en las ciudades. Tan es así que Babilonia se había corrompido el pueblo de Dios en Babilonia. El padre de Abraham, que se llamaba Taré, estaba adorando ídolos, dice la Biblia. Así que parece ser que el ser humano no quiere volver a casa, al Edén. Y Dios llamó a Abraham, hijo de Taré, porque lo encontró el único fiel. Vaya, parece ser que estuvimos a punto de desaparecer de este planeta por culpa de Lucifer. Pero encontró Dios la fe en Abraham. La fe, recuerda, es la seguridad de lo que se espera y las evidencias de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dijo, oh, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. ¿Qué cabe en un grano de mostaza? Nada. Por lo tanto, la fe no ocupa lugar ni espacio. Es un principio moral establecido por Dios. Y la obediencia es el resultado de la fe. La obediencia a los mandamientos de Dios. Dos linajes, dos grupos, que al final del tiempo, en estos días, pronto, se colapsará una crisis terrible, el encuentro, un choque de dos sistemas. Una iglesia perseguidora, disfrazada de luz, con apariencia de bien común, contra un pequeño remanente que es perseguido por causa de su fe, por adorar en sábado. Ahora bien, hoy en día no puedes distinguir a un cristiano, porque los cristianos comen como el mundo, visten como el mundo, viven. Antes podrías distinguirlos en la forma de vestir, de comer, hablar, porque un cristiano entendía claramente que debería de vivir en el campo. Por eso Abraham fue llamado de Babilonia y Dios le dijo, sal de tu casa, abandona tu propiedad personal, de tu familia, porque tu familia no me ama, dice el Señor. Por eso Jesús aclaró, el que ama más a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a Cristo, no es digno de Cristo. Mi madre me enseñó que los que nacían de su vientre eran mis hermanos. Pero Cristo dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. De tu casa, de tus parientes y de tu territorio estatal.
sal de ahí. Y esa fue la instrucción que debimos haber acatado desde tiempos ancestrales. Pero nos gusta más la ciudad, porque hay comodidad. ¿Qué es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? La abundancia y la ociosidad los destruyeron, se autodestruyeron. Llegaron a cometer los más terribles pecados, hombre con hombre, mujer con mujer, aún el abuso sexual sobre niños, el abuso infantil. Y que por cierto está siendo aprobado. Hay un partido político en Suecia que está promoviendo la pedofilia y el amor entre adultos y niños, que porque ellos deben de decidir a quién aman. Y sabes que hoy en día, bueno, en el mundo musulmán ha sido permitido siempre, adultos se casan con niñas por su tradición pagana. Pero hoy en día, cada vez la gente lo está aceptando más. Y no debe haber del pueblo de Dios quien esté abusando o insinuando o enamorando a parejas mucho más jóvenes. Porque es un acto de desprecio al Evangelio de Dios. Porque esto es aberración y da mal testimonio ante los demás. Así que se va, escucha bien, no soy profeta, se va a legalizar la pedofilia. Se va a legalizar. Terrible. Y esto porque los jesuitas lo están promoviendo desde abajo, desde muy abajo. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué fue expulsado Lucifer del cielo? ¿Por qué muchos niegan que el sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20, versículo 8, el cuarto mandamiento? Si Satanás logra borrar esto de nuestras mentes, ya no sabrás quién es el creador. Ahora bien, ¿sabes que en el catecismo de la Iglesia Católica borraron el cuarto mandamiento? El segundo y el cuarto. El segundo dice: no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas. No te inclinarás ante ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y tengo misericordia de los que guardan mis mandamientos. Lo borraron, y borraron del sábado, y le pusieron un punto al final: no codiciarás. Y finalmente, aquí pusieron honrarás las fiestas, y quitaron el sábado. Ahora lo llaman el tercer mandamiento, pero no aparece como sábado, sino que dice guardará las fiestas. ¿A qué se refiere con guardará las fiestas? Está proclamando la encíclica papal Dies Dominis de Juan Pablo II. Dice claramente que el domingo es la fiesta pascual más solemne del mundo cristiano. El domingo. Y están proclamando que el domingo, como dicen ellos, que Jesús resucitó el domingo, entonces hay que guardarlo porque es el día del Señor. Tremendo. Entonces, si podemos demostrar que estos 10 mandamientos existían antes de la creación, quiere decir, como dice Isaías 66, que va a perdurar por la eternidad. Y no tiene por qué suspenderse aquí. No tiene por qué suspenderse. ¿Cómo podemos demostrar que hay que demostrar que existían antes? Ok. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lucifer quiso ser Dios, ¿no dice? Leímos Isaías 14, 13. Subiré por encima de las estrellas, seré semejante al Altísimo. Ok. ¿Y qué le dijo a Eva cuando pecó? Serás como Dios. O sea, yo soy Dios, pero tú serás como Dios. Te la doy de segundo grado. Y eso le dijo a Jesús cuando en el monte de la tentación: todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Él desea la adoración, Lucifer. Primer mandamiento violado. Dice Santiago 2:10 que el que guarda los mandamientos pero viola uno, Es como si hubiera pecado por muy bien, Leonardo, me sorprende. Ahora, el segundo mandamiento dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que observa en el cielo. Lucifer se hizo una imagen de adoración cuando se presentó como una serpiente bella, esplendorosa, y Eva prefirió honrar a la imagen de Lucifer. Segundo mandamiento violado. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lucifer
y Eva tomaron el nombre de Jehová en vano. Cuarto, Lucifer ya nunca guardó el sábado, estableció el domingo como día de adoración, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Adán y Eva ya no guardaron el sábado en el Edén, tuvieron que ser expulsados. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ellos dos deshonraron al padre. Sexto, Lucifer mató a la tercera parte de los ángeles y se mató a él. Eva mató a su esposo, se mató a ella y nos pasó a matar a todos nosotros. Séptimo, considerando que Dios considera la relación con su iglesia como una relación matrimonial de fidelidad. Así que el acto de adorar a Dios de una manera que Él no lo estableció significa adulterio espiritual. Ellos dos cometieron adulterio espiritual. No robarás. Lucifer se quiso robar el reino de los cielos. Eva se robó el fruto, no era de ella. Octavo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ellos dos hablaron mal contra Jesús, contra su creador. No codiciarás. Lucifer codició ser Dios y el poder y la adoración. Eva codició el fruto. 10 mandamientos violados en una sola acción. Tengamos cuidado. Así que no se puede mutilar ninguno de ellos, no se puede corregir, no se pueden enmendar. Hemos demostrado que han existido antes de la creación. ¿Por qué? Porque la ley, aunque no emana gracia de ellos, sin embargo, es la justicia de Dios, es el carácter inmutable de Dios que los dictó para el bienestar de toda la creación universal. Serán eternos y continuarán, como dice Éxodo 31:12, perpetuos, no se pueden cambiar. Y por eso Satanás tiene controversia contra el sábado. Y seremos perseguidos por causa de nuestra fe al adorar el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es el monumento de la creación. Y no surgió en el día que Jesús resucitó, porque Él guardó el sábado en la tumba. Sin embargo, es el monumento de la creación y está en Génesis 2, del 1 al 3. Cuando Dios crea al hombre, lo creó con una ley natural. En esa ley natural establece Génesis 1:29 la dieta: frutas, verduras y semillas. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahora le va a dar la ley moral. Y dice que el sábado, Dios, después de la creación, reposa, bendice y santifica el sábado. Así que si Él lo bendice y lo santifica, quiere decir que de aquí emana santidad, en la honra, en la adoración a Dios, mediante sus mandamientos. Y es así la lucha en esta gran controversia, que si pueden guardarse o que si no se pueden guardar. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a llevar en capítulos, porque es un tema profundo. Pero aquí empiezan ya las profecías de las bestias en la visión de Daniel. Y esto es una hermosa instrucción. Continuamos un ratito más, ¿aguanta? ¿Sí? Que al cabo que todavía no está listo, ¿eh? Bueno, está bien. Entonces aprovechamos, ¿no?, el tiempo. Bien. Mira. Si Dios hubiera dicho que el papado era la bestia de Apocalipsis, Satanás hubiera actuado de una manera estratégica, diferente. Pero Dios en las Sagradas Escrituras plasma la historia a través de símbolos y de historias y tiempos simbólicos y literales. Hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a discernir, porque Él es el que le da vida a su palabra. Dice Daniel 7:1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Aquí reinó Belsasar, 553 a.C. aproximadamente. Daniel 7:2 dice: Daniel, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. La Biblia se interpreta sola y dice claramente
que los mares representan naciones, pueblos y muchedumbres. Los vientos representan guerras y disturbios. Miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos, las guerras, agitaban a los pueblos. 4 grandes y horribles bestias, diferentes una de la otra, subían de entre la gente. De entre la gente. No lo tomes literal, Sí, no. te va a confundir. ¿Qué es una bestia? Dios define a una bestia, a un ser humano, perdón, como una bestia cuando el ser humano no reconoce a Dios como su creador. Cuando cree en la evolución, mira, si al hombre le indicas, le instruyes que viene del animal, se va a comportar como animal, como bestia. Por eso vemos una generación de criminales allá afuera, Sí. ¿no? Desde el Senado. Entonces, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue advertido por Dios por medio de Daniel, le dijo: oh rey, Dios es el que pone y quita reyes, y te ha dado a ti el permiso de gobernar aún a su pueblo y castigarlos. Pero mira, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos, que el día que tú te exaltes, por encima de Dios, Dios te va a convertir en una bestia. Porque una bestia no reconoce a Dios. Y te va a castigar 7 años. Vas a vivir como una bestia en el campo hasta que reconozcas quién es el creador del universo. Y así fue. Cuando Nabucodonosor dijo, presumiendo su ciudad, hermosísima ciudad Babilonia, con jardines colgantes, con calles de oro y de marfil, incrustaciones de diamantes, el ser humano hoy se sorprendería al ver la creación de la inteligencia humana, no artificial, humana. Pero fueron enterrados en el diluvio por causa del pecado. Y no pudimos ver esas maravillas. Pero aún quedaron vestigios como la 7ª maravilla, los jardines colgantes de Babilonia, y unos que otros ruinas que por ahí quedaron sorprendentes todavía. Y cuando Nabucodonosor dijo, ¿no es este el reino que he creado para mi gloria? Yo, en ese momento se escuchó la voz de Dios que le había recordado anteriormente por medio del profeta Daniel que el día que se exaltara por encima de Dios sería castigado como una bestia. Y así fue. Cayó en locura y anduvo en el monte, comía raíces y frutos silvestres, y le crecieron las uñas como un animal, le creció el cabello como una bestia, hasta que finalmente reconoció que era mortal, polvo, y que el único Dios del universo es Jehová de los ejércitos, Rey soberano del universo. Y dijo, me rindo, tú eres Dios, creador del universo. Tuvo que meterlo a la reforma pro salud, tuvo que someterlo a comer hierbitas y frutas para que él pudiera discernir, porque la gente que consume carne y azúcares y todo eso no puede discernir, tiene su mente embotada. Y finalmente él llevó a cabo un edicto, que en toda Babilonia se tendría que honrar al Dios del cielo. Tremendo, se va a salvar Nabucodonosor después de todo, no era ni hebreo, pero se va a salvar, según las escrituras. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Así que bestia es aquel que no reconoce a Dios. Por eso vamos a ver en Apocalipsis 13 el papado, que está reconocido como una bestia porque ha querido cambiar los tiempos y la ley, y también porque ha perseguido al pueblo de Dios y se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios, dice Pablo. 4 reinos, o sea, 4 bestias que representan 4 reinos. La primera, como un león. Las alas representan la rapidez en las conquistas de Babilonia, que reinó desde el 605 al 538 antes de Cristo. Su época dorada, un león dorado. Después, la segunda bestia semejante a un oso, pero bien curioso, tenía características como que su hombro derecho estaba levantado y llevaba 3 costillas en su boca. Y fue dicho, levántate y traga mucha carne, Daniel 7:5. Medo Persia gobernó
el planeta desde el 538 al 331 antes de Cristo. Luego vino Grecia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Se refiere a mayor rapidez en las conquistas. 4 cabezas y le fue dado poder. Daniel 7:6. Se refiere a Alejandro el Grande. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro el Magno. Este joven murió aproximadamente a los 33 años, muy joven. Sin embargo, él había asignado a 4 generales, 4 reyes, para controlar toda Europa. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró también, dice, representan 4 reinos que saldrán de esta nación, pero no tendrán el mismo poder. Daniel 8:22. Esos cuatro cabezas representan a 4 generales llamados Casandro, Lisimaco, Ptolomeo, Seleuco, que cuando muere Alejandro el Grande, estos generales se pelearon el reino entre sí, comenzaron a pelear entre ellos. Esto debilitó a Grecia, por lo cual hubo la oportunidad de que cayera. Reino del 331 al 168 a.C., y Roma aprovecha la oportunidad para vencer a Grecia. Después de esto miraba en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, los sobraba, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que antes de ella tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Un cuerno representa un reino, y se refiere a los 10 reinos bárbaros que hoy habitan en Europa. Roma reinó desde el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Fue uno de los imperios más terribles en la historia. Les tocó a ellos crucificar a nuestro Señor Jesús por influencia de los judíos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. ¿Quién será este otro cuerno después de los 10 reyes o 10 reinos? Bueno, germanos, vándalos, suevos, sajones, burgundios, érulos, ostrogodos, visigodos, lombardos y francos. Hoy en día Francia, España, Alemania, son ellos mismos. No han caído. Sin embargo, caerían 3. Roma imperial cae en el 476 después de Cristo. Pero Roma imperial cae y surge Roma papal. Es decir, la fusión de iglesia y Estado, pero sigue siendo Roma. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, se revela 3. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Era un hombre. Daniel 7:8. Aquí vamos a ver 4 impresionantes obras para distinguir a la bestia. Daniel 7:25 dice: 1, que él hablará palabras contra Dios, y que a los santos de Dios quebrantará, perseguirá y matará. Además intentará cambiar los tiempos y la ley, y en su mano serán entregados durante 1 año, más 2 años, más medio año, 1260 años. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Bien, vamos a ver. Su ubicación surge entre ellos, su época después de ellos, pero derriba 3 de ellos. Vamos a comprender mejor el surgimiento del anticristo con la primera obra. Hablará palabras contra Dios, contra el Altísimo. Obviamente, si logramos demostrar que hoy en nuestros días hay un ser humano que la Biblia lo considera como una bestia, que aplica o califica muy bien en estas 4 obras, el anticristo. Muchos creen que el anticristo es un espíritu demoníaco que posee a un hombre y que va a gobernar allá en Israel. No te fijes en Israel territorial, fíjate en Israel espiritual. Pablo dice claramente que judío no es aquel que nace en el territorio, sino el que lo es por el espíritu. El anticristo.
quién es el anticristo. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, pero ¿cómo esto puede aplicar al papado para poder demostrar que él representa a la bestia de Apocalipsis? ¿Sabes que el papado niega que Cristo haya venido en carne? Ellos profesan, predican que Cristo vino con personalidad divina y que por eso no pecó, porque él estaba predestinado a no pecar por su deidad. Es negar que Cristo vino en carne. La Biblia dice claramente, y el espíritu de profecía, que habitó entre nosotros y tuvo que ser semejante a sus hermanos con todas las debilidades que nosotros tenemos también. Y que estuvo propenso al pecado, solo que no participó en el pecado. Para darnos un ejemplo, para quitarnos todo argumento de los labios en aquel día que muchos van a decir, Señor, yo no pude evitar el pecado. Yo no pude evitarlo. Cristo lo evitó porque era divino. Es lo que dijo Roma, que Él no vino en carne, que Él vino en forma divina. Cristo se despojó de su trono, de sus coronas, y nació de una mujer con carne, huesos y sangre. Tenía debilidades, tenía cansancio, todo, como nosotros, para ser un mejor ejemplo de nosotros. Pero el papado niega que Cristo haya venido en carne, y aún muchas religiones dicen que no puedes evitar el pecado, que no hay justo ni un uno. Claro, el que depende de su propia justicia no hay justo ni un uno, pero el que depende de la justicia de Cristo, este tiene verdad y justicia, ¿no? ¿Qué pensaban los reformadores en la Edad Media? Entre los que fueron llamados a conducir la iglesia de las tinieblas papales a la luz de una fe más pura, escuella Martín Lutero, celoso, ardiente, consagrado, y sin conocer otro temor que el temor de Dios, sin aceptar otro fundamento para la fe religiosa que las Sagradas Escrituras. Lutero era el hombre para su época. Por su intermedio, Dios llevó a cabo una gran obra para la reforma de la iglesia y la iluminación del mundo. En ese tiempo, la iglesia romana comenzó a perseguir a todos a los que se oponían a su doctrina. El resultado fue el papado, que se unió al Estado para perseguirlos con la autoridad civil. Sin embargo, Dios tuvo siempre un remanente. La Biblia le llama la descendencia. Apocalipsis 12:17 dice claramente que la iglesia verdadera, Satanás se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. No dice la iglesia, no dice la descendencia, dice el resto. ¿Dónde estuvo fundada la iglesia? A través de Cristo en los discípulos, en la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva. ¿Y la descendencia? A través de los reformadores. A través de los reformadores, en la descendencia. Y entonces el resto de la descendencia surge en 1844 durante el Gran Chasco. O sea, estamos en esa época. Lutero dice, no tengo duda, pero el Papa es el anticristo real. La vida, las conversaciones de los papas, sus acciones, decretos, todo concuerdan en la descripción de él en las Escrituras. Dios tuvo caudillos que defendieron la verdad bíblica, mientras el papado llenaba de tradiciones al mundo. ¿Cómo iba a intentar cambiar los tiempos y la ley? En el año 300 después de Cristo, la oración por los muertos y la señal de la cruz. En el año 321, las leyes dominicales, la observancia obligatoria del domingo. 375, la veneración de los ángeles y santos muertos y el uso de imágenes. En el 394, Roma, la celebración diaria de la misa pagana. En el 400 después de Cristo comienza la persecución de los observadores del sábado. Bueno, eso fue del año 321, pero se fortaleció más en el 400. En el 431, la exaltación de María, llamándola Madre de Dios. En el 450, sentencia de muerte para los observadores del sábado. 500, los sacerdotes se visten en forma diferente, se empiezan a vestir de negro. Cuando ningún sacerdote de Cristo se vistió de negro se visten las brujas. 526, la extrema unción. 593, la doctrina del purgatorio.
para intimidar a sus feligreses. 600 después de Cristo, el uso del idioma latín solo en la oración y en el culto, en oraciones dirigidas a María, a los santos muertos y a los ángeles, menos a Cristo. 607 se usará por primera vez el título del Papa u Obispo Universal. 709 besar los pies del Papa. 750 poder civil concedido al Papa. 786 adoración a la cruz, imágenes, reliquias y huesos. 850 el agua bendita. 927 colegio de cardenales. 965 bautizo de las campanas. En el 995 canonización de los santos muertos. 998 ayuno de las viernes y en la cuaresma. En el 1079 celibato de los sacerdotes, cuando la Biblia dice que pueden casarse. En el 1090 el rosario y el rezo mecánico. En el 1184 la llamada Santa Inquisición. En el 1190 la venta de indulgencias. En el 1215 confesión auricular de pecados ante un sacerdote en lugar de Dios. En el 1220 adoración a la hostia. En el 1229 la Biblia oficialmente prohibida a los laicos. En el 1251 el escapulario. 1414 el vino de la Santa Cena prohibido a la gente. 1508 el Ave María dicho con el rosario. 1524 fundación de la orden jesuita. 1545 se declara la tradición que tiene igual autoridad que la Biblia. En 1546 se agregan oficialmente los libros apócrifos, o sea, falsos, que ellos llaman deuterocanónicos, que son segunda de Daniel, segunda de Esther, Macabeos, que está a favor de los muertos, cuando Eclesiastés dice que no, hay contradicción. Por eso los protestantes le llamaron falsos, apócrifos. En 1864 el método papal de errores condena la libertad de expresión, de religión, de prensa, de conciencia y los encubrimientos científicos y los descubrimientos científicos. 1870 la infalibilidad papal, que el Papa nadie lo puede juzgar, lo dice el Código de Derecho Canónico. En 1930 escuelas no católicas y públicas condenadas. 1950 se proclama la Asunción de María. 1965 María es nombrada la Madre de la Iglesia. Y podemos agregar a esto todavía a los monjes, la ordenación de los monjes, los ermitaños, las monjas, conventos, monasterios, la Semana Santa, el Domingo de Palmas, el Día de Todos los Santos, los miércoles de ceniza, etcétera, etcétera, etcétera. Fue por eso que surgió la protesta y dijeron, no estamos de acuerdo porque te estás siguiendo una tradición y costumbre pagana y te estás apartando de las Sagradas Escrituras. Así que Roma decidió perseguir a los reformadores. Sobre todo también a Juan Calvino, quien dijo, yo niego que el Papa sea el vicario de Cristo, quien en furiosa persecución contra el Evangelio demuestra con su conducta que es el anticristo. ¿Cómo la gente, tanta gente católica, que es noble, que es buena, que es bondadosa, puede tener al Papa como su líder espiritual, cuando este Papa niega a Cristo y dice que la cruz del Calvario fue el peor fracaso de Dios? Y también nunca ha tocado las Escrituras y no lee la Biblia. Y tiene guardaespaldas, tiene guardaespaldas que son mercenarios, que están entrenados para matar con los puros puños, y que usa los autos más blindados del mundo, y habla de paz cuando es el que ha provocado las guerras en el mundo, y habla de austeridad cuando es el banco más poderoso del mundo, que controla todas las empresas, Nestlé, Sony, Panasonic, Hitachi, Mitsubishi, Toyota, Honda. El papado, el Vaticano, controla todas las empresas del mundo a través de la bolsa de valores. Y es el mayor fabricante de armas en el mundo. Increíble, ¿eh? Y él habla de paz. Beretta es una de sus marcas. Juan Knox, en su primer sermón, dijo, en la iglesia de San Andrews, 1547, él tocó la nota clave de la Reforma en su tierra natal, dijo, la iglesia de Roma es el anticristo de las Escrituras. Melanchthon, cierto que los pontífices y los monjes prohíben casamiento, sin duda alguna es verdad que el pontífice romano con todo su orden y reino es el mero anticristo. Zwinglio, desterrado de tu país por el tirano del anticristo, aún tu presencia entre nosotros prueba que has actuado valientemente en la causa del evangelio. El Papa es el jefe anticristo porque él mismo pretende falsamente que él es el inmediato vicario de Cristo. Alonso T. Jones, en el libro Imperios Eclesiásticos, página 618. Se ubica en Europa. ¿En qué época? Tras ellos, es decir, una época posterior al 476 que derriba a 3,
Dice la enciclopedia de Alejandro Flick: de las ruinas de Roma política se levanta el gran imperio Roma papal en la forma gigante de la iglesia romana. La iglesia se había ido infiltrando en la sociedad antigua hasta el punto de ser en el occidente el único poder consistente que aparecía a los ojos de los reinos bárbaros. El imperio romano entró en una fase de desintegración hasta que desapareció en el 476. Roma pasó de ser de la ciudad de los emperadores a la ciudad de los papas. Dijo Arthur Stanley: los papas llenaron el lugar de los emperadores en Roma, heredados de su poder y su prestigio, heredando y sus títulos paganos. Thomas Hobbes dice: el papado es el fantasma del difunto imperio romano, coronándose sobre su tumba. La Bianca: la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma, cuando Constantino dejó Roma y entregó su trono al pontífice. Y es así, cuando desde el 533 se venía preparando, hasta que en el 538 se logra. Mientras los reinos bárbaros invadían el imperio romano, la iglesia cristianizaba. Aquí están, en Europa, los pueblos bárbaros, pero esos tres cuernos que caen, o tres reinos, son érulos, vándalos y ostrogodos. Por eso podemos reconocer que la supremacía legal reconocida del Papa comenzó en el 538, cuando se hizo efectivo el decreto del emperador Justiniano, que se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, y se desata la más terrible persecución contra los cristianos. Y nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué dicen que es la iglesia más antigua? Bueno, después de la... Fíjate, en la época de Jesús, el problema fue haber institucionalizado la iglesia. Tan es así que cayeron por causa o por culpa de los líderes en tradiciones y costumbres, y desconocieron a Cristo, su Mesías. Finalmente, al institucionalizarla, cercaron o establecieron dominio sobre los feligreses. Y los líderes eran los que interpretaban la Biblia y los que decían si era verdad o no la profecía. Y después de ahí, la iglesia de Dios sí es perseguida. Sobre todo el rey Diocleciano llevó una terrible masacre contra los cristianos. Y así surgió más adelante, hasta que Satanás dice: vamos a institucionalizar a la iglesia. Cuando se une iglesia y Estado, se establece una institución como una asociación religiosa para dominar a los feligreses bajo una lista de creencias. La Iglesia Católica, su sede está en Roma, no está en Jerusalén. Su arquitectura es romana, su numeración romana, su idioma latino. Su líder es llamado como el César Pontifex Maximus, como Constantino, heredada de Roma pagana. Su organización de Roma directamente. Y dice Alexander Flick: la Iglesia Católica no era más que el Imperio Romano bautizado. El oficio del César se perpetuó en el oficio del Papa. La Iglesia Católica solamente tomó el lugar del Imperio Romano mundial, en verdad, en su continuación del Imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una metamorfosis. Es una creación política tan imponente como un imperio mundial, pues es la continuación del Imperio Romano. La Roma cristiana es la sucesora legítima de Roma pagana. Cristo triunfó y Roma se alistó para extender su dominio hasta el mismo cielo. William Francis: una nueva Roma asciende lentamente sobre el horizonte, es la heredera de la religión que ha logrado vencer, se apropió del esplendor externo que pertenece a los Césares. Bien, ¿cómo es que va a hablar palabras contra Dios? Pablo dice en 2 Tesalonicenses que Cristo no vendría sin que antes se manifieste la apostasía y se presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo ya nos había dicho, Pablo sabía que Cristo no iba a venir en su época, porque dice que Cristo no vendría sin que antes sea presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Así que ese cuerno pequeño, como lo describe Pablo, está en el trono como si fuera Dios. Se opone y se levanta contra Jesucristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Roma no quiere que lean la Biblia, porque entonces lo descubren. Sin embargo, escribieron ellos. En la Enciclopedia Católica, pronta biblioteca, dice que solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, porque únicamente Él es vicario de Cristo, manantial, fuente, plenitud de toda la santidad. Y dice que el Papa es el único que legítimamente es santo. Cristo declaró:
Sin santidad nadie puede ver a Dios. Dice, sed santos como yo soy santos, para poder heredar el reino de los cielos. Mira el saludo que estábamos hablando ayer, ¿no? ¿Cómo saludan ellos? Así, Baphomet. Y mira el símbolo de la medicina. Son hechiceros modernos. Se llama Organización Mundial de la Salud. Hoy en día la ONU le ha dado el título de autoridad médica. Incluso ahora en México se le llama autoridad federal, autoridad médica federal. O sea, tienen gran autoridad ahora los hechiceros de bata blanca. Y el símbolo es la culebrita, así el bastón. Dice que perdona los pecados. Cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, tus pecados te son perdonados. Los judíos tomaban piedras y querían apedrearle. Le llamaban que estaba blasfemando, le decían que estaba blasfemando. Pero hoy en día no se le dice así al Papa o a los sacerdotes católicos. Ellos dicen que perdonar solo pecado requiere la omnipotencia. Cuando el sacerdote dice, ego te absolvo e peccati tuis, dice que está perdonando los pecados. Y ese es el grave problema, porque por causa de la religión católica, hoy en día hay tanta corrupción en el mundo y en México. ¿Por qué? Porque en vez de dirigir al pecador hacia Dios para que se arrepintiera completamente de sus pecados y dejara de pecar, se la dejaron más barata a través de confesarse en tu nombre, ante un sacerdote mortal. Entonces le dicen 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, 10 rosarios. Ya, no te preocupes, hijo. Entonces el feligrés va, vuelve a caer, peca otra vez, cae en corrupción, está en la política, ¿no? ¿Cómo le hacemos, jefe? ¿No? Y entonces viene otra vez y pare. No te preocupes, 20 Padres Nuestros, 20 Ave María, estoy, gracias, amén. Y va por más. Por culpa de la religión hay tanta corrupción en el mundo. Por esto. Por esto. Dice, busca donde quiera en el cielo y en la tierra encontrar un ser creado que no puede perdonar el pecado. Este ser extraordinario es el sacerdote católico. En la enciclopedia Michael Mueller. Aquí en la enciclopedia de San Alfonso el Ligorio, no es exagerado decir que el oficio sacrosanto de los obispos sacerdotes son otro tanto dioses, dice en la tierra. Estas son palabras contra Dios, contra el Altísimo. Porque cuando dicen, te absuelvo de pecado, entonces dicen, prácticamente están blasfemando. Y mira, ¿qué ocurre? Se sienta como si fuera Dios. ¿Sabes? Esto me recuerda la orden que estableció Nabucodonosor. El sonido de la trompeta, de la música religiosa, quien no se postrara ante la estatua de Nabucodonosor, es lo mismo. Si él está muerto. San Juan Pablo II. Sí, sí, y le pusieron San Juan Pablo II. ¿Dónde están los santos? Y él llevó a cabo el plan de derrumbar el comunismo para unirse a Estados Unidos de Norteamérica y entonces proclamar que el capitalismo era lo mejor para el mundo. Y por él murieron miles de personas también en Croacia. Impulsaron muchas guerras también, porque estoy seguro que él era el primer jesuita que gobernó. Sin embargo, no se declaró como jesuita. No se declaró como jesuita hasta ahora que lo hace Jorge Mario Bergoglio. Pero incluso Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, él cuando era joven hizo su servicio militar en el servicio secreto nazi. Fueron terribles criminales de guerra. Y entonces también él, pero no estaba todavía declarado como jesuita. Pero sí se declaraba como el primer papa, como era polaco, Ajá. comunista. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo es que está tremendo? Está en el libro de Daniel 11:40. Él tuvo que ver con el acto esto de la perestroika de Rusia, y en la década de los 90 hacen caer el muro de Berlín, que era comunista. Comunista sin comunismo. Lo llamaron desde Polonia, porque en Polonia había surgido con más fuerza la influencia comunista. Y entonces se une a Ronald Reagan y terminan con la Guerra Fría contra Rusia.
Finalmente se acaba supuestamente la Guerra Fría y él se corona de victoria junto con Estados Unidos, a la cual la revista Time les llama la Santa Alianza. Nunca, escúchalo bien, Leonardo, nunca un papa había entrado a Estados Unidos desde su fundación en 1776 con las 13 colonias. Nunca. Fue el primero que entró. Y nunca un papa había entrado al Senado, donde se hacen las leyes. Y este papa, Francisco I, Jorge Mario Bergoglio, entró al Senado. Es libre de venir a cualquier país, pero de acuerdo al Estado laico, él debería presentarse en un lugar público como un estadio de fútbol, por ejemplo. Pero no, él fue donde hacen las leyes. ¿Con qué intención? Controlar al Estado y llevar a cabo la ley dominical. Ese es el plan. Oh, Roma. Tiene planes Lucifer a través de Roma. Nosotros los papas en esta tierra ocupamos el lugar de Dios omnipotente. Papa León XIII. León, ¿no? Papa León XIII, sí. Muy bien, porque el esposo es cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el mismo Salvador de su cuerpo, Efesios 5:23. Y dice el Papa León XIII, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios. Estas son palabras contra el Altísimo. Mira lo que dice aquí, el Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. Esas son blasfemias, palabras contra el Altísimo. Mira lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 17:14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Cordero, o sea Jesucristo, es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero el Papa se hace pasar como si fuera Dios en la tierra. ¿Qué es lo que acabamos de comprobar? Lo que estamos comprobando es que la Biblia dice que el papado es la bestia de Apocalipsis. Llevamos apenas la comprensión de la primera obra que se hace pasar, que habla palabras contra el Altísimo. Ya lo comprobamos. Enseguida el siguiente tema sería para poder comprobar que a los santos de Dios persiguió en la Edad Media. Y lo vamos a ver en el siguiente tema. Vamos a hacer una pausa, porque este tema es todavía más largo, continúa. Lo vamos a titular Las bestias en la visión de Daniel. No sé cuántos temas salgan, pero lo vamos a clasificar como 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7 para poder subirlos a YouTube. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una pausa para descansar un poco. Ahorita todavía no. En cuanto a... Mientras vamos a entonar un himno. ¿Qué tal 174? Está hermoso. Cristo muy pronto vendrá, siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá.
entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Cristo muy pronto vendrá. Vamos a dar gracias. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor nuestro, te damos las gracias por el conocimiento de tu verdad presente. Que tus sagradas escrituras nos explican la verdadera historia de la humanidad caída. Te rogamos nos des discernimiento para desaprender lo que aprendimos mal, para poder comprender que tú eres un Dios vivo, un Dios que está pendiente de nosotros, que está llevando a cabo un juicio en el lugar santísimo del santuario celestial, llevando a cabo una obra de expiación, en la cual cada uno de nosotros tiene un caso abierto en tu tribunal universal. Ayúdanos, Señor, a hacer cambios en nuestras vidas, porque deseamos ser aprobados por ti, Señor, haciendo tu voluntad y no la nuestra. Danos más discernimiento, danos sabiduría e inteligencia de lo alto, para poder administrar tu evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Danos tu bendición, Padre, y también bendice a tu pueblo, sobre todo aquellos que están siendo perseguidos por causa de tu santo nombre. Necesitamos más de ti. Enséñanos, Señor, corrígenos, apártanos de vientos de doctrina, ayúdanos solamente a creer que las sagradas escrituras y el espíritu de profecía fueron inspirados por ti a través de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, por favor, Padre. Bendícenos, te lo rogamos, en los méritos sagrados de tu Hijo amado. A nuestro Señor Jesucristo sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Amén.